Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión vamos a presentar una entrevista con Rosario Varela Zúñiga. Ella es maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y es experta en temas de género y de desarrollo, y esto con motivo obviamente del Mes de la Mujer. Entonces, bueno, a continuación vamos a escuchar esta entrevista con la maestra Rosario Varela. Rosario Varela Zúñiga, yo soy maestra investigadora de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me desempeño en la línea de género y desarrollo en el Cuerpo Académico Política y Sociedad. Sí. Bueno, vemos que en los últimos 3-4 años han surgido que el Centro de Justicia para la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer, inclusive una Secretaría de las Mujeres, pero la violencia hacia la mujer sigue igual o ha aumentado. ¿A qué cree que se debe? ¿Cuál es el diagnóstico sobre el tema? Bueno, lo que pasa es que la violencia contra las mujeres es un problema bastante complejo. No tiene, digamos, una sola explicación, aunque sí tiene una constante. La constante es que las mujeres son regularmente inferiorizadas, sí. Es decir, ocupan una posición inferior en la sociedad y eso vulnera su integridad y las vuelve muchas veces objetos más que sujetos, ¿no? Entonces, esa situación, como te decía hace rato, las vulnera en su relación con los hombres que mantienen ya sea en el ámbito doméstico o en el ámbito de lo público, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de lo público, cuando las mujeres andan en la calle, por ejemplo, pues son objeto de manoseo, son objeto de ofensas disfrazadas de piropos, son objeto de agresiones sexuales. ¿Por qué? Pues por el hecho de ser mujeres, ¿no? Como que ser mujer es estar disponible para, ¿sí? Los deseos, caprichos, etc. Entonces, eso por un lado. Pero en ese mismo sentido, cuando una mujer se atreve a querer ser otra cosa, no querer ser inferior, también eso genera violencia, ¿sí? Es decir, genera violencia en un tipo de hombre que practica un tipo de masculinidad hegemónica, porque pues no todos los hombres practican este tipo de masculinidades, ¿no? O sea, los hombres ciertamente detentan una posición de poder con relación a las mujeres, un poder que les da la sociedad, pero la mayoría de los hombres se creen esta condición de poder, pero hay otros que no. Hay otros que no y encuentras una relación en esos hombres más solidaria. Pero aquí el problema es que en el fondo, pues, lo que explica la violencia hacia las mujeres como una constante, yo te decía, aunque es múltiple, la constante son las relaciones de poder, las relaciones de género como unas relaciones de poder, ¿sí? Es decir, los hombres tienen poder sobre las mujeres, poder económico, poder sexual, poder que muchas veces el mismo Estado sanciona. Ese es el problema, lo sanciona como legal, vamos, en la ley lo establece como legal, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, en algún caso de violación, si la mujer era violada, el delito se extinguía si el que la había violado se casaba con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también tienes un Estado patriarcal que lo que protege es el honor de una mujer en lugar de su seguridad sexual. De un tiempo para acá, los códigos se reforman para ya quitar eso, ¿sí? Y va dando cabida cada vez más a los derechos humanos de las mujeres. El problema es que eso lo tenemos, digamos, como paradigma de desarrollo. O sea, si tú ves toda la legislación, pues prácticamente encuentras que hay muchísimos avances para que las mujeres tengan un trato igualitario con los hombres. Sin embargo, donde me parece que ha fallado ya es en la definición de políticas públicas muy concretas, ¿no?
porque pues el hecho de que esté ahí la ley no se va a bajar sola, no se va a concretar sola. Necesitamos políticas públicas, necesitamos actores políticos con decisión, con voluntad política de realmente hacer un cambio en este tipo de relaciones y no solamente discursos huecos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que digamos que, aunque hemos avanzado mucho en la estructuración de un marco jurídico que tiende a igualar las condiciones de vida de mujeres y de hombres, la verdad es que en los hechos, pues todavía se sigue con los mismos problemas. Por ejemplo, las mujeres siguen siendo las encargadas de cuidar la casa. Todo lo doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Eso genera violencia, por ejemplo, cuando las mujeres ya trabajan, se desempeñan en el ámbito laboral, genera mucha tensión tener que regresar a la casa y tener que hacerse cargo de la casa ellas, ¿no? Entonces eso va generando tensión, choque entre los roles tradicionales de mujeres y hombres que finalmente se pueden expresar en agresiones y extraordinariamente también pues en feminicidios al final de cuentas, ¿no? Pero podemos hablar que ha sido, ¿se puede hablar de fracaso de las políticas públicas? Fracaso, es que el problema es que más bien tendríamos que hablar de una ausencia, de políticas públicas que respondan a los marcos de igualdad que ya tenemos. Entonces, tanta creación de institutos y de secretarías ha servido para qué. Lo que pasa es que ahí el Estado se ha visto obligado a establecer todo este tipo de instituciones. Sin embargo, me parece que todavía sigue prevaleciendo en las instituciones, está institucionalizada todavía una cuestión de ver a las mujeres como víctimas más que como ciudadanas con derechos, ¿no? Entonces, eso te hace que muchas veces no atiendas a las mujeres como debe de ser, sino que más bien las atiendas de una manera asistencialista, ¿sí? Y es que hasta hace poco, el marco regulatorio para atender la violencia hacia las mujeres fueron las leyes para prevenir y atender la violencia doméstica, ¿sí? Cuyo interés real estaba en evitar a toda costa los divorcios, ¿sí? Porque querían seguir manteniendo la unión familiar, ¿no? Y entonces en esta intención caías en excesos. Por ejemplo, en lugar de empoderar a las mujeres, ¿sí? En lugar de empoderar a las mujeres, realmente lo que las hacías era como que, bueno, a ver, pórtese bien para que su marido no la trate tan mal, ¿no? Entonces, pues hágale caso a su marido. ¿Por qué? Porque esta ley, digamos que fue de esas leyes de primera generación que se les llamó, hasta 2007 que viene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde ya se definen todos los tipos de violencia, pero también además no solamente la violencia doméstica, sino la violencia en el ámbito público, la violencia de que es objeto la mujer en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí digamos que también dentro de esa complejidad que yo te hablaba al principio, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, me parece que tiene mucho que ver la naturalización que ha tenido la violencia hacia las mujeres y la invisibilidad, ¿sí? Son recientes los marcos jurídicos en los que ya le damos un nombre a la violencia. Antes formaba parte del orden doméstico, ¿sí? Era una cuestión privada. La primera ley que sale es en 1996 con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las leyes para atender la violencia doméstica, ¿no? Sí. Pero te digo, se quedaron muy cortas estas leyes y fue hasta 2007 que sale ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando ya tenemos, digamos, más conceptos para llamarla, para empezarla a visualizar. Porque antes, por ejemplo, una mujer que era ofendida por su marido, si iba a denunciarlo, mientras no trajera la huella del golpe físico, no se consideraba violencia. Cuando ya la ley dice es que hay una violencia de tipo psicológica, emocional,
que rebaja la autoestima de las mujeres, etcétera, etcétera, ahí ya empiezas a tener concepto. Entonces, digamos que la comprensión de la violencia hacia las mujeres como un problema público, es decir, como un problema del cual el Estado se tiene que atender, realmente es muy reciente. Entonces, por un lado, el marco regulatorio es muy reciente. De aquí a que modifique realmente las prácticas de las personas que están en las instituciones atendiendo a las mujeres, pues media otro proceso. En aspectos sociales los cambios son incrementales, son muy lentos, y la verdad es que todo esto que se ha logrado pues ha sido a partir de la lucha de las propias mujeres, porque el Estado es un Estado patriarcal. O sea, es un Estado que ha sido hecho por hombres y para los hombres. A partir de que las mujeres empiezan a lograr puestos de toma de decisiones, empiezan a modificar las leyes. O sea, no es casual. No es casual que de un tiempo reciente para acá tengamos marcos que tienen que ver con la atención a la problemática específica de las mujeres. O sea, se relaciona con ¿qué? Con la entrada de diputadas a esos espacios masculinos en donde se reglamentaba la vida social en función de las relaciones de género, ¿no? Qué le tocaba a los hombres, qué le tocaba a las mujeres, etcétera, ¿no? Pero inclusive las famosas cuotas de género. Las cuotas de género. ¿No le parece que también es una especie como de victimización? No, las cuotas de género son acciones afirmativas, y las acciones afirmativas son instrumentos de política pública para compensar la desventaja que tienen grupos sociales. En este caso estaríamos hablando de mujeres, pero igual hay otros grupos sociales que están desaventajados, se les llama en la ley, como los indígenas, como las personas homosexuales, etcétera. En un momento dado que la cultura predominante no es tan diversa, no comprende los intereses de las diversidades, la ley es la que tiene que llegar a empujar los intereses de estas personas para emparejarlas, ¿no? Entonces, en el caso de las cuotas de género, que ahorita ya no es cuota, ya es paridad. Ya es paridad. Entonces, las cuotas de género se consideran instrumentos de política pública para igualar la condición de las personas, la condición humana de las personas, las condiciones de participación, pero tienen la característica de que son temporales. O sea, en lo que duran, tienen que ir empujando los cambios culturales para que se dé esa igualdad. Pero en el caso de la paridad, ya no es una cuota y ya no es temporal, es decir, ya llegó para quedarse. Faltaría llegar a la paridad en las presidencias municipales, que es donde todavía allá, por ejemplo, se genera otro tipo de violencia, la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Es un fenómeno que recién se ha visto, dada precisamente esta incursión muy reciente que tienen las mujeres en la política. Se desatan mecanismos para impedir la participación de las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos casos, por ejemplo, como los de las Juanitas. Es una violencia de tipo política que impide la llegada de las mujeres, aunque las utiliza para que lleguen los hombres, ¿no? Entonces, te digo, la violencia contra las mujeres pues ocurre en diferentes ámbitos, en el doméstico, en el público, en el institucional. Se habla incluso de una violencia institucional, que es donde el Estado tiene que ver, ¿sí? Cuando el Estado participa de la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, en el caso de las muertas de Juárez, donde había policías implicados, ahí es una violencia institucional porque hay agentes del Estado. Cuando el Estado no hace caso de las denuncias que ponen las mujeres, por ejemplo, que no las atiende bien, que no les dan las órdenes de protección, ahí hay una violencia institucional, porque puede terminar en feminicidio, ¿no? Entonces, pero ahora se está generando un nuevo tipo de violencia, o más bien ya estaba generada, más bien se está visibilizando esta violencia política que trata de detener el avance de las mujeres en el terreno de la política, ¿sí? A partir de amenazas, de cohechos, de etcétera, de poner obstáculos, y que finalmente todo se remite a que todavía no logramos desterrar el hecho de que las mujeres no son para estar en su casa, como era la idea general, ¿no? Entonces, esta idea que todavía se trae arraigada a la sociedad de que la mujer es para su casa, es lo que en última instancia está generando este problema, ¿no?
Ahora, específicamente localmente, no sé si detecte algunos factores que estén detonando la violencia aquí. Sí, bueno, no sé, porque finalmente la violencia es estructural y si te fijas, los feminicidios están a todo lo que dan. Yo creo, como te decía, es bastante complejo porque entre más te metes a estudiar la violencia, más hilos le salen, la verdad, más hilos le salen. Hay muchas razones, hay muchísimas razones. En el caso de, por ejemplo, en el caso de las mujeres casadas. Sí. El caso de las mujeres casadas, un factor que te explica muchas veces esa violencia es la dependencia económica y sentimental que tienen con el compañero, ¿sí? Pero, por ejemplo, la violencia que se genera contra las suegras, que también hay muchas suegras que han sido asesinadas por los yernos, ¿sí? Hay otras condiciones muy específicas, pero digamos, la causa estructural son esas relaciones de poder, de posesión que creen tener los hombres con respecto a las mujeres. Por eso se les llama, en el caso de las mujeres, por eso se les llama feminicidios. Porque el feminicidio es aquel homicidio de una mujer que se da, pero por razones de género, ¿sí? Por razones de género. Es decir, porque llegó y no estaba la comida hecha y eso molesta al hombre porque él es un hombre y tiene que ser atendido, ¿no? Entonces, ahí se genera una situación y ahí está presente esa relación de género. Pero como detonantes, igual pudiera, bueno, como detonantes, pues hay muchos. Por ejemplo, se habla de la drogadicción, se habla de la cuestión del crimen organizado, etcétera, ¿no? Pero te digo, lo que en el fondo, sobre lo que hay que trabajar en políticas públicas es en educar a hombres y a mujeres en la igualdad. Sí. Y eso es un problema bastante complejo, porque hablando de fracaso de políticas públicas, por ejemplo, lo que sí creo que es un fracaso es esta política de transversalidad de género en todas las dependencias, la administración pública estatal y municipal. En la federal más o menos se lleva a cabo esta transversalidad, pero para ejemplificarte, por ejemplo, aquí en 2006, en la reforma curricular, quitaron la materia de estudios de género. O sea, no es posible que justamente cuando tienes la necesidad de estar enseñando a las mujeres y a los hombres cuestiones relacionadas con su género, en una reforma curricular que se dice de avanzada, lleguen y quiten esta materia. ¿Qué pasa aquí? El fracaso de la transversalidad, ¿sí? El Plan Nacional de Desarrollo te exige que tengas la perspectiva de género como una cuestión transversal. Ese es un fracaso. No ha logrado todavía penetrar en las instituciones la transversalidad de género. Es decir, ¿qué es la transversalidad de género? Pues simple y sencillamente que tú tomes en cuenta que tu población a la que tú atiendes no es una población neutra. Son hombres y mujeres y tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, aquí deberíamos de tener un reglamento que de manera específica permitiera a las chicas embarazadas, por ejemplo, faltar el día del examen si en esos momentos están en labor de parto. Claro. No tenemos tal cosa. Y lo que tenemos muchas veces son maestros abusones que no toman en consideración eso. Sí, entonces, ahí, cuando tú tienes un reglamento neutro, que tú no ves que tu población son hombres y mujeres que ejercen ya una sexualidad, que se pueden embarazar y que haces caso omiso de eso, entonces no estás transversalizando el género en tus instrumentos organizacionales, ¿no? Por ejemplo, deberíamos de tener aquí una condonería, ¿sí? Condones para que los muchachos que ejerzan su sexualidad pues lo hagan sin el riesgo de embarazarse o de contraer enfermedades. O sea, cada dependencia, dependiendo de lo que haga y del público que tenga, debe de hacerse responsable del desarrollo de su personal en términos de cuestiones de género. Para empezar, deben de tener también una política de no al acoso sexual, una política de prevenir el acoso sexual. Y esto es en todos lados. Dime, no tenemos no tenemos en la UAC, por ejemplo, y en la UAC, menos la vamos a tener en otro lado.
un reglamento para prevenir y atender el acoso sexual. O sea, ¿eso a qué te lleva? A que cuando se den esas prácticas se escondan, no se hable, o finalmente cada quien lo atiende como puede, ¿sí? O sea, ahí sí podemos hablar de fracaso de políticas de transversalidad de la perspectiva de género, que es básicamente el papel que tienen los institutos de las mujeres. O sea, los institutos de las mujeres lo que tienen que hacer es ver que se transversalice la perspectiva de género, por ejemplo, en los programas de desarrollo municipal. Es para que a partir de ahí simplemente estés por lo menos exhortando a que la estructura administrativa municipal pues estén mujeres y hombres. Ve ahorita la estructura administrativa municipal. Básicamente son hombres los que están al frente. ¿Sí? Entonces tú no puedes estar hablando de igualdad cuando en la práctica pues sigues teniendo los mismos parámetros que tenías, no sé, hace 50 años, por ejemplo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.